Lo primero, la pregunta alrededor de la cual se va a basar todo este video ensayo es cómo la mediación afecta la interacción de un espacio. Para poder empezar, vamos a definir qué es la mediación. La mediación, según Eduardo Ferrero Costa, es un procedimiento informal y flexible que no puede dejarse enmarcado dentro de reglas fijas únicas. En efecto, en cada proceso de mediación se dan múltiples características propias que no permiten asimilar un proceso anterior a casos futuros, pero esa definición se aplica principalmente a la mediación política, en donde su principal objetivo es la resolución de problemas de manera formal y mediante el diálogo, por lo cual el rol del mediador sería más de un negociador o un conciliador. Ahora bien, la mediación que se lleva en los museos, en el caso del Parque Explora, esa definición de mediación se ve alterada, debido a que teóricamente esa mediación está permeada por otro tipo de educación, una educación no formal. Ahora entra en juego otra definición, no solo la mediación de museos, sino también la educación no formal. Hagamos una pausa para definir estos conceptos. Lo primero, ¿qué es un mediador de museo? Es una persona formada cuyo propósito es de construir y dar sentido a los contenidos expositivos en recorridos guiados y conversaciones para permitir mayor involucramiento por parte de los visitantes. En pocas palabras, la labor didáctica del mediador consiste en abrir paso a posibles conexiones y significados, desde la indagación, la reflexión, el descubrimiento personal y social, y, consecuentemente, modificar pensamientos, actitudes y experiencias. Los museos no son simplemente espacios de exposición, sino que se conciben como entornos en los que suceden procesos de comunicación, aprendizaje y diálogo entre distintos interlocutores, curadores, educadores, artistas, visitantes presenciales y hasta virtuales. Todos ellos propician el establecimiento de vínculos significativos en el espacio museístico. ¿Qué se dice? ¿Qué se va a observar? ¿A quién se dice? ¿Qué respuesta existe? ¿Qué otras preguntas se plantean? Y hasta cierto punto, de todo eso, hace parte un poco la función del mediador. Todo esto planteado por Nayeli Cepeda, historiadora del arte y maestra en museografía didáctica. Desde 2016 trabaja en ámbitos museísticos en la asesoría estratégica y metodológica de las áreas educativas. La mediación en el museo se realiza por diferentes actores y herramientas, desde los mediadores, que pueden ser educadores del museo, maestros, voluntarios, hasta recursos didácticos como guías escritas, textos en un muro u otro tipo de elementos que motivan a la interpretación, el diálogo y la reflexión. Ahora bien, para desempeñar la función de un mediador, se tiene que tener un perfil, más o menos. Es de gran importancia, dado que es una persona responsable de interactuar de manera directa con los visitantes en su experiencia de visita al museo. En la mayoría de museos, los mediadores son voluntarios o jóvenes que realizan servicio social, dirigidos por los educadores de los museos. En otros pocos casos, los mediadores son personas contratadas para realizar esta labor educativa, pero independiente a estas características administrativas, la capacitación de este interlocutor debe promover un conjunto de actitudes y valores específicos, como habilidades de comunicación, trabajo en equipo, disposición para aprender temas nuevos y reconocer los ya conocidos, conocimiento de estrategias educativas, experiencia en un manejo de distintos públicos, actitud proactiva y responsable. Vamos a hacer un pequeño hincapié en estas últimas tres, debido a que más adelante vamos a hacer un paralelo entre lo teórico y lo que prácticamente o empíricamente sucede en estos espacios. Conocimiento de estrategias educativas. La mediación requiere generar un ambiente de participación atractivo y activo, una actitud proactiva con los visitantes, la responsabilidad del rol y el espacio permite al involucramiento pasivo o activo de todos. Experiencia en manejo de distintos públicos. Una de las principales tareas del mediador es identificar las necesidades de los visitantes en función del espacio y reaccionar a ello, por lo que debe ser capaz de adaptarse a diferentes tipos de visitantes provenientes de diferentes contextos, de edades variadas, con expectativas e intereses desiguales y con diversos grados de información. Ahora vamos con lo segundo, la educación no formal.
Para definirla necesitaríamos recurrir a otros dos tipos de educación que se suman a esta, la educación formal y la educación informal. Según Phil Coombs, la educación formal se define como el sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años de escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. La educación no formal, o la que se lleva a cabo en museos como el Parque Explora, se define como toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños. Ya por último, tenemos la educación informal, que ésta se define como un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y culminan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el entorno. Ya se tiene claro cuál es el papel teórico de un mediador. Ahora, mediante una encuesta, le pregunté a diferentes mediadores del Parque Explora en realidad cuál era su trabajo como mediador o qué desarrollaban día a día, basado en la experiencia, y resulta que, según alguno de ellos, la función que realizaba iba más allá de dar datos o información específica. Descubrió que el conocimiento lo podemos tener todos y que el único inconveniente para ello es el acceso, que todos no podemos estar en un lugar como una universidad para aprender cosas nuevas y, además, este conocimiento se puede compartir con charlas amenas y que no necesariamente deben estar permeadas por un vocabulario muy técnico para compartir todo ese conocimiento. Esto lo dice Juan David Posada, un mediador que lleva menos de un año trabajando allá. Ahora, si le preguntamos a alguien que lleva un poco más tiempo, nos va a decir que, a partir de las preguntas, generar conversaciones con la finalidad de que se tenga más preguntas y así poder llegar a un tema y que se genere un boom en el visitante de lo bonita que es la ciencia. No pretendo que sepan todo, pretendo que disfruten un lugar donde prima la ciencia y se den cuenta de que no es tan aburrida como muchos piensan. Me enfoco más en el visitante, que disfrute su día en el planetario, conociendo fenómenos curiosos y dándose cuenta que todo eso ya lo conocía y sabía qué pasaba, y a medida de que el visitante me lo permita, contarle más y más cosas. Esto lo dice Felipe Sánchez Londoño, un mediador que habita principalmente, como lo dice él, en el planetario de Medellín. Pero a todo esto hay otro lado, otro por el cual la mayoría de nosotros vivimos, los mediadores del parque, que es un mediador auxiliar, un mediador que solo indica por dónde se entra y por dónde se sale, un mediador que solo indica la forma adecuada de usar experiencias y que algunas veces ni siquiera el mismo público nos permite hacer eso. Acá es donde entra en realidad la verdadera cuestión de la cual nos cuestionamos absolutamente todos allá, y es qué labor desempeñamos. Un compañero me dijo, mientras discutíamos acerca de este tema, algo en específico. Abel me dice, es algo demasiado matizado. Si fuera a definirla en el ideal, no haría falta más que tomar las incontables definiciones que se habrán dado desde la misma entidad. Alguien que medie entre los conceptos de las experiencias y el visitante por medio de la conversación, o yo qué sé, algo así. Sin embargo, comprendo que lo que me dices no se refiere a eso, sino a la práctica, y en esa medida considero que no tiene una respuesta. Para definir lo que hacemos, deberíamos tener en cuenta que, tal vez por el simple hecho de enunciarlo, ya podríamos estar diciendo que todos hacemos algo con las mismas características o parecidas, y la verdad es que así, o por lo menos en los términos generales, ya que nuestro trabajo se fundamenta en la conversación, ya diría yo varias definiciones de si el mediador es en un sentido ideal, divulgador, profesor magistral, o en cualquier otra cosa que no encaje en ninguna de las anteriores, es cada uno de nosotros, dependiendo del cómo nos relacionemos en esta actividad. Si lo hacemos, si lo hacemos por la ciencia, si realmente conversamos o simplemente nos hacemos oír. Yo pienso que idealmente tiene su respuesta, mas no se le puede dar una totalmente precisa en lo que se respecta a la praxis,
ahí tiene mucho más largo y ancho. Además, porque muchas veces uno es mediador en el sentido estricto, otras solo es un auxiliar para los visitantes y otras es algo completamente diferente. Y tenía mucha razón. El intentar encasillar la labor que realizamos día a día es un tanto compleja y a la vez innecesaria. A ese punto quería llegar, un punto donde nuestra labor es un popurrí de acciones que llevamos a cabo, y eso es en realidad lo esencial de sus aportes, que brindan un punto de vista diferente de nuestra labor, por lo cual la definición teórica se puede llegar a quedar corta para lo que en realidad conlleva la interacción humano-humano. Y hablando netamente desde la empírica, desde los acontecimientos que ocurren a diario en el parque o que algunas veces logran salirse de lo cotidiano, el cómo el mediador altera la interacción de un espacio es principalmente mediante que el mediador, su función más práctica va a ser el de un puente entre el conocimiento que brinda la experiencia y la persona, mediante la interacción más pura que se puede llegar a presentar, que es el de persona con persona. Basándome principalmente en lo que llevo trabajando como mediador de un museo interactivo, se puede observar la verdadera importancia de la función del mediador, porque genera puentes, como lo planteaba anteriormente, entre el conocimiento y las personas. Muchas veces nuestro acompañamiento es el que en realidad le da vida a la experiencia, y no solo una experiencia, sino a toda la sala, debido a que no hay interacción más pura como la que surge entre un humano y otro. Muchas veces eso sirve más que un infográfico, porque no importa qué tan detallado sea, algunas veces si no nos comentan el fenómeno en cuestión mediante vivencias de la cotidianidad, se nos va a complicar la comprensión del tema. Algunas veces uno va a estos espacios más que para conocerlo, para conocer personas nuevas, y ahí es donde toma completamente el comentario del compañero Abel, donde nuestra función es mucho más compleja y sencilla a la vez, pero importante al fin y al cabo.